El encargo parecía rutinario, un tramo de carretera secundaria que debía unir dos municipios olvidados por el presupuesto y por la memoria. Para Álvaro Mena, topógrafo con más de 20 años de experiencia, aquello no era más que otro punto en el mapa, otro terreno que medir, trazar y entregar. Nada más. El problema comenzó cuando el mapa dejó de obedecer. Desde el primer día, las coordenadas no coincidían. El GPS marcaba una cosa, la cartografía oficial otra. Cada vez que avanzaba hacia el punto exacto donde debía iniciar la medición, el dispositivo mostraba un leve desfase, como si el terreno se deslizara unos metros fuera de lugar. Álvaro revisó el equipo, cambió baterías, reinició el sistema en todo. Funcionaba. Excepto allí. El lugar era un campo amplio, cubierto de hierba alta y árboles dispersos. No había cercas, ni señales, ni construcciones visibles. Sin embargo, al caminar, Álvaro notó algo que no cuadraba. En el suelo cedía bajo sus botas de forma irregular, no como tierra blanda por la lluvia, sino como si hubiese huecos antiguos, rellenos con descuido. Marcó el primer punto y comenzó a medir. Cada estaca revelaba el mismo patrón, en líneas rectas invisibles, separaciones exactas, simetría donde no debía haberla. Aquello no era natural. ¿Era diseño en C? Agachó y apartó la hierba con la mano. Bajo la capa superficial apareció una piedra plana, rectangular, desgastada por el tiempo. Limpió un poco más. Entonces la vio. Una lápida. No era grande, ni elaborada. Solo una losa de piedra gris, hundida en la tierra, con letras apenas visibles. Álvaro sintió un escalofrío absurdo, no por la lápida en sí, sino por la precisión con la que estaba colocada. No estaba sola. Alrededor, el terreno mostraba más hundimientos idénticos, formando filas. Un cementerio sacó su libreta y anotó la ubicación. Ningún cementerio figuraba en los planos. Ninguno ni activo, ni antiguo. El proyecto había pasado por revisión ambiental, histórica y legal. Aún así, allí estaba. Limpió mejor la superficie de la lápida. El nombre emergió poco a poco. María Ortega debajo. Una fecha no era antigua, era de hacía 3 meses. Álvaro tragó saliva. ¿Si alguien había sido enterrado allí recientemente? ¿Cómo era posible que no existiera ningún registro? Tomó fotografías desde distintos ángulos, marcó coordenadas exactas y continuó avanzando. Descubrió otra lápida. Y otra en decenas. Algunas apenas asomaban. Otras estaban casi cubiertas por completo. Todas seguían el mismo patrón, todas perfectamente alineadas. El silencio del campo comenzó a sentirse distinto, más denso. Ni insectos, ni viento, solo el sonido de su respiración y el leve pitido del GPS. Insistente, errático. Al caer la tarde, Álvaro decidió detenerse. Aquello superaba cualquier anomalía técnica. Guardó el equipo, pero antes de irse, volvió a mirar la primera lápida. Algo lo inquietaba. Amplió la fotografía en la pantalla de la cámara. La fecha no decía solo el día de la muerte, decía el día del entierro. Y, en una lápida más alejada, parcialmente cubierta por la hierba, alcanzó a leer otra fecha distinta. Una que aún no había ocurrido. Álvaro pasó la noche revisando las fotografías. Amplió, recortó, ajustó el contraste. No había error posible. Las lápidas estaban ahí. Los nombres eran legibles y las fechas imposibles. Cuando amaneció, decidió hacer lo que siempre hacía cuando algo no cuadraba: buscar respaldo en los registros. El ayuntamiento del municipio más cercano ocupaba un edificio bajo, con paredes manchadas por la humedad y un silencio administrativo que parecía absorber las voces. Álvaro solicitó acceso a los archivos catastrales y funerarios. La empleada, una mujer de edad indefinida y mirada cansada, tecleó el nombre del terreno. «No hay nada», dijo sin sorpresa. «Es suelo rústico sin uso registrado». Álvaro insistió. Mencionó el cementerio, las lápidas, los entierros recientes.
La mujer levantó la vista por primera vez. Sus ojos no mostraban confusión, sino una incomodidad contenida. Ahí nunca ha habido nada, repitió. Quizá esté equivocado de lugar. Le mostró una fotografía. La empleada la observó apenas un segundo antes de apartar la mirada. Eso no es de aquí. Las coordenadas coinciden exactamente, respondió Álvaro. Mire la fecha. Ella cerró la carpeta con un golpe seco. No puedo ayudarlo. En el archivo histórico la respuesta fue idéntica. Ningún cementerio, ninguna concesión, ningún permiso de entierro. Ni siquiera en documentos antiguos. Era como si el terreno hubiese sido cuidadosamente borrado de toda memoria oficial. Desconcertado, Álvaro se dirigió al pueblo. Casas bajas, calles estrechas, rostros que se volvían al escucharlo pasar. Preguntó en una tienda, en un bar, en una gasolinera. Siempre la misma reacción. Anegación inmediata, seguida de un silencio incómodo. Aquí no hay cementerio, dijo el cantinero sin mirarlo. Nunca lo hubo. Pero gente muere, ¿no? Preguntó Álvaro. El hombre se encogió de hombros. La gente se va, Annie. Esa frase se repitió más de una vez. Se fue. Anne ya no vive aquí. Nadie pregunta demasiado. Cada respuesta parecía ensayada, como si el pueblo entero hubiese memorizado el mismo guión. Al atardecer, una anciana sentada frente a su casa lo observó con atención. Álvaro se acercó, cansado de mentiras. ¿Conoce este lugar?, preguntó, mostrando la foto. Ella ajustó sus lentes, miró la imagen y palideció. Rápidamente se persignó. No debería andar viendo eso, murmuró. ¿Por qué? ¿Quién está enterrado ahí? La mujer dudó. Miró a ambos lados de la calle, asegurándose de que nadie escuchara. Si ya apareció su lápida, susurró. Ya no hay nada que hacer. Antes de que Álvaro pudiera preguntar más, la anciana se levantó con sorprendente rapidez y entró a su casa, cerrando la puerta con llave. Esa noche, de regreso en su alojamiento, Álvaro sintió por primera vez que no solo estaba investigando un lugar, sino algo que el pueblo entero se esforzaba por mantener enterrado. Álvaro regresó al terreno al anochecer. No pidió permisos ni avisó a nadie. Llevó linternas, estacas y una cámara con batería extra. Algo le decía que aquel lugar se comportaba distinto cuando nadie lo observaba, o cuando todos fingían que no existía. La luz artificial reveló lo que el día ocultaba. Bajo la hierba alta, el patrón era innegable, en filas perfectamente ordenadas, separadas por pasillos estrechos, como en cualquier cementerio formal. Contó 20 lápidas visibles. Luego 30. Al apartar más vegetación, el número se multiplicó en cientos, algunas tan antiguas que los nombres eran ilegibles, otras recientes, con bordes aún afilados. Lo inquietante no era la cantidad, era el orden. Álvaro comenzó a fotografiar una por una, anotando nombres y fechas. Pronto notó el detalle que le heló la sangre en las lápidas. No estaban organizadas por antigüedad, sino por fecha futura, como si el tiempo en ese lugar avanzara al revés. Había nombres con fechas a meses de distancia en otros, a semanas. Incluso, algunos marcaban días exactos que aún no habían ocurrido. Decidió comprobarlo. Condujo de regreso al pueblo y revisó padrones, listas electorales, registros escolares. Muchos nombres coincidían con personas que aún vivían allí. Las había visto caminar por las calles, comprar pan, cerrar ventanas al caer la tarde. Uno en particular llamó su atención: Angulian Robles, fecha de entierro, en 3 días. Álvaro lo había conocido esa misma mañana. Era el hombre de la gasolinera. El estómago se le cerró. Volvió al terreno y buscó la lápida. Estaba allí, limpia, intacta, como si llevara años esperando. Se arrodilló frente a ella, sintiendo una presión absurda en el pecho. «Esto no es posible», murmuró. El viento sopló de pronto, recorriendo el campo con un murmullo bajo, casi como un susurro colectivo. Álvaro tuvo la sensación de que no estaba solo. No físicamente, pero sí observado. Revisó otra lápida cercana.
Fecha, al día siguiente. Otro nombre conocido del pueblo, a luego otra. Y otra comprendió entonces el patrón final en cada semana. Una fecha cercana desaparecía de la lista. Y al amanecer, alguien más dejaba de existir. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. No mires las fechas. Ellas te miran a ti. Álvaro levantó la vista, apuntando la linterna alrededor. El campo estaba vacío, silencioso. Pero por primera vez, sintió con claridad que aquel cementerio no solo registraba el futuro, lo estaba esperando. El pueblo despertó con un vacío nuevo. Álvaro lo supo antes de que alguien se lo dijera. Bastó el silencio anómalo en la gasolinera, la persiana cerrada, la ausencia del hombre que había visto todos los días detrás del mostrador. Julián Robles no estaba. Preguntó con cautela. Nadie respondió de inmediato. Cuando lo hicieron, fue con frases vagas a no abrió hoy. Quizás se fue temprano. No era de aquí desde hace tiempo. Las palabras flotaban sin peso, sin emoción, como si la desaparición fuese un trámite más. Al amanecer, Álvaro regresó al campo. La lápida de Julián ya no era la misma. La tierra a su alrededor estaba removida, fresca, oscura. No había huellas de maquinaria, ni rastros de personas. Solo un montículo perfectamente formado, como si el suelo se hubiese abierto y cerrado por sí solo durante la noche. La fecha ya no era futura. Era la del día anterior. Álvaro retrocedió, con el pulso acelerado. Aquello no era una coincidencia. El cementerio no predecía las muertes. Las ejecutaba, y lo hacía con una precisión aterradora. Sacó fotografías, grabó video, habló en voz alta para dejar constancia, como si alguien fuese a escuchar luego. Pero el campo parecía absorber cada palabra. El sonido moría a pocos metros de distancia. Al volver al pueblo, algo había cambiado. Las miradas ya no eran evasivas, eran atentas. Demasiado la gente lo observaba, sin disimulo, como si calcularan algo, como si esperaran. Esa noche, en la habitación que alquilaba, escuchó pasos afuera, voces bajas. Se asomó por la ventana y vio sombras detenidas frente a la casa. No hacían ruido, no intentaban entrar, solo estaban ahí. Cerró la cortina y se sentó en la cama, temblando. Minutos después, algo se deslizó por debajo de la puerta. Una hoja de papel doblada. La abrió con manos torpes. No había firma, solo una frase escrita con letra firme: no midas lo que ya está contado. Álvaro entendió entonces que ya no era un observador. Había cruzado una línea invisible, el cementerio, el pueblo, y algo más antiguo que ambos. Sabían que él había visto demasiado, y las fechas seguían avanzando. Álvaro dejó de fingir que aquello podía resolverse como un error administrativo. Ya no se trataba de mapas mal trazados, ni de registros incompletos. El pueblo funcionaba como una maquinaria antigua, aceitada por el silencio. Y él había puesto los dedos entre los ingrain. La verdad comenzó a filtrarse en fragmentos. Fue el maestro jubilado quien habló primero, no por valentía, sino por cansancio. Álvaro lo encontró al borde del río, lanzando piedras al agua, como si midiera distancias invisibles. Usted no es el primero que llega, dijo sin mirarlo. Solo el primero que insiste. Le contó lo que nadie había dicho abiertamente. El cementerio no siempre estuvo allí. Apareció generaciones atrás, después de una temporada de muertes inexplicables. El pueblo aceptó la presencia del campo como se acepta una enfermedad crónica, sin entenderla, pero aprendiendo a vivir con ella. Mientras nadie lo nombre, explicó, mientras no figure en mapas ni registros, el lugar elige uno por semana, a veces menos, a veces más. Álvaro sintió náuseas. ¿Y si alguien se opone? El hombre soltó una risa seca. ¿Oponerse a qué? ¿A seguir existiendo? La conspiración no era una reunión secreta, ni un culto visible. Era peor. Era un acuerdo tácito, transmitido como herencia. Nadie visitaba el campo. Nadie hablaba de los nombres. Nadie lloraba demasiado. A cambio, el pueblo seguía en pie. El problema era la carretera. La obra rompería el terreno, lo mediría,
lo fijaría en planos oficiales. El cementerio dejaría de ser invisible, y cuando eso ocurriera, ya no elegiría de a uno. Álvaro comprendió entonces por qué él había sido enviado. No era el más cercano, no era el único disponible, era el indicado. Usted es externo, dijo el maestro. No pertenece. Si algo sale mal, el pueblo sobrevive. Esa noche, Álvaro revisó de nuevo las lápidas, buscó fechas próximas en nombres repetidos. Y entonces, lo vio. Una sección reciente, una lápida aún sin tierra removida, limpia, preparada. El nombre grabado era el suyo, Álvaro Mena debajo. La fecha no estaba completa, solo el año, y un espacio en blanco, como si esperara una decisión. El viento recorrió el campo una vez más, y por primera vez, Álvaro sintió que el cementerio no lo observaba. Lo estaba contando. Álvaro no recordó cómo salió del campo, solo supo que estaba de vuelta en su habitación, con la ropa manchada de tierra seca, y el sabor metálico del miedo pegado al paladar. La imagen de la lápida seguía fija en su mente, como una quemadura, su nombre, tallado con la misma precisión que los demás. Ni más profundo, ni menos importante. Intentó convencerse de que aún había margen. La fecha no estaba completa. Quizá era una advertencia. Quizá podía romper el patrón. Al día siguiente, fue al ayuntamiento, decidido a dejar constancia oficial. Entregó copias, fotografías, coordenadas, videos. El funcionario que lo atendió tecleó durante varios minutos, frunciendo el ceño. «No aparece», dijo finalmente. «¿El cementerio?», preguntó Álvaro. «Usted en aire», pareció retirarse de la sala. «Su nombre no figura en el padrón local, ni estatal. Tampoco en el registro de contratistas activos». Álvaro rió, nerviosamente. Era absurdo. «Revíselo bien. Llevo 20 años trabajando para obras públicas». El funcionario giró la pantalla. El espacio donde debía aparecer su historial estaba vacío. «Es como si nunca hubiera estado aquí». Al salir, Álvaro notó algo peor. Su tarjeta bancaria fue rechazada. Su teléfono perdió señal por completo. En la terminal de autobuses, su identificación no fue reconocida. Cada intento de probar su existencia fallaba de forma distinta, pero consistente. Esa noche, soñó que despertaba dentro de una caja de madera. No podía moverse. Escuchaba respiraciones encima, muchas, sincronizada. Luego, el sonido inconfundible de la tierra cayendo. Despertó jadeando, con marcas rojas en las muñecas, como si hubiese forcejeado mientras dormía. Regresó al campo al amanecer, desesperado. La lápida seguía allí, pero algo había cambiado. La fecha ahora tenía día y mes. Faltaban 2 noches. Álvaro comprendió la verdad que el pueblo nunca dijo en voz alta. El cementerio no aceptaba resistencia. Cada intento de huida, cada registro, negado cada recuerdo, borrado, era parte del proceso. No se trataba de matarlo, se trataba de borrarlo antes. Mientras el sol se elevaba, Álvaro sintió por primera vez que su tiempo ya no le pertenecía, y que el campo, paciente, solo esperaba a que el conteo terminara. El pueblo no intentó detenerlo cuando empezó a huir. Ese fue el primer indicio de que ya era demasiado tarde. Álvaro condujo durante horas, o eso creyó. El camino se estiraba frente a él como una cinta sin fin. Siempre recto, siempre idéntico. Cada señal anunciaba destinos distintos, pero el paisaje no cambiaba. Cuando el marcador de gasolina descendió a 0, el motor se apagó. Justo frente al mismo cruce por el que había pasado al amanecer, el campo lo esperaba. No había rabia en él. No había urgencia, solo una certeza inmóvil, como la de una tumba abierta desde siempre. Al regresar al pueblo, lo encontró distinto. No hostil, preparado en las casas, estaban cerradas, las calles vacías. En la plaza central, un grupo reducido de personas permanecía de pie, en silencio. Nadie lloraba, a nadie rezaba. «Tiene que haber otra forma», dijo Álvaro, la voz rota. «Pueden detener esto». El maestro jubilado
dio un paso al frente. Siempre la hubo, respondió. Pero nadie la eligió. Le explicaron la verdad final. El cementerio no solo exigía vidas, exigía un testigo externo. Alguien que llegara sin saber, que lo midiera, que lo viera con ojos nuevos. Cuando ese testigo comprendía demasiado, el lugar lo reclamaba. Y con él se sellaba el pacto una vez más. Usted nos reemplaza, dijo una mujer. Mientras exista alguien que recuerde el lugar, pero no pertenezca, el campo permanece dormido. Álvaro entendió entonces el diseño completo. Cada topógrafo anterior, cada ingeniero desaparecido, todos bojadús, jimapaos, registros y memoria, convertidos en la última lápida necesaria. Esa noche, sin resistencia ya posible, lo guiaron hasta el campo. La fosa estaba abierta a la lápida, completa. El cielo comenzaba a aclarar cuando lo empujaron suavemente dentro. No hubo violencia. No hizo falta. Desde el interior, Álvaro escuchó el sonido que había soñado tantas veces en tierra, cayendo sobre madera. Golpes sordos, rítmicos en definitivos. Mientras el amanecer teñía el cielo, comprendió la última crueldad del lugar. No moriría de inmediato. Viviría lo suficiente para saber que el mundo seguiría sin él y que el cementerio volvería a desaparecer. El informe fue aprobado sin observaciones. Meses después, una nueva orden de trabajo llegó al Departamento de Obras Públicas. El tramo de carretera seguía pendiente. No había registros de anomalías, conflictos legales, ni hallazgos arqueológicos. El terreno figuraba como campo libre, sin restricciones. Un nuevo topógrafo aceptó el encargo. Llegó una mañana gris, con el equipo recién calibrado y los mapas impresos. El GPS marcaba todo en orden. Las coordenadas coincidían. El lugar era silencioso, amplio, común. Un terreno más al caminar, notó que el suelo cedía levemente bajo sus botas. Nada que no pudiera explicarse. Colocó la primera estaca. Luego la segunda. Sonrió al ver que esta vez todo encajaba. Ningún desfase, ningún error. El campo parecía cooperar. Más lejos, entre la hierba alta, algo sobresalía apenas. Una piedra plana, rectangular, desgastada. El topógrafo se acercó, curioso, apartó la vegetación con el pie. Era una lápida. Frunció el ceño, limpió la superficie con la mano. El nombre estaba allí, aunque le costó leerlo. Álvaro Mena, y debajo, una fecha reciente. El viento recorrió el campo con un murmullo bajo, como un suspiro colectivo. El topógrafo miró alrededor, incómodo. No había nada más, solo campo. Guardó el equipo y tomó una fotografía para el reporte. Cuando revisó la imagen, la lápida ya no aparecía. El cementerio, una vez más, no existía. Y en algún lugar, bajo la tierra ordenada, alguien seguía contando. Gracias por quedarte hasta el final. Hay silencios que hablan y verdades que solo se revelan cuando nadie más está mirando. Si este relato te atrapó, suscríbete y continúa con nosotros en la siguiente historia. Recuerda, no buscamos el miedo. El miedo siempre nos encuentra